Ahí tenemos muchos invitados, los cuales tienen que seguir pasando. Nos visita ahora Norma Guntren. ¿Qué podemos decir de Norma Guntren? Que la presentación de su libro es Sabores con Historia. Algo muy lindo, muy entretenido y también que llama la atención a muchos. Me hace acordar una película que después la voy a comentar. Ella es oriunda de Chajarí, Entre Ríos, actualmente reside en Corrientes, escribe cuentos, poemas, microrrelatos y desde el 2019 es miembro voluntario de Abuelas Lee Cuentos. Profesora de artes plásticas, participó en varias antologías, también tiene sus libros editados, es nuevita dentro de la literatura correntina y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Norma. Buenas tardes, gracias por la invitación y acá feliz de poder mostrar y presentar mi libro, que voy a estar presentándolo justamente mañana, domingo, a las 4:30 de la tarde. Bueno, tu libro, Sabores con Historia, muchos al leer la tapa del libro quedan con la intriga de qué tipos de historias hablamos. Y son historias de gente con la que me fui cruzando en la vida y tiene que ver la cocina, ¿no? Mi relación con la cocina. De ahí nace el hecho de contar historias de cocinas y de sabores. ¿Está muy ligado a lo emocional? Totalmente. Siempre que uno escribe, escribe desde uno mismo. Y bueno, como mi infancia fue medio rara en relación a la cocina, eso mismo me llevó. Siempre cuando algo te interpela o te suena por dentro es lo que hace que lo pongas en el libro, ¿no? Y al escribir esto, Norma, ¿es cierto que cocinar es más lindo de a dos? Siempre. O que te claro cocinen, que sí. chicos. Claro que sí. Bueno, mirá, qué interesante lo que decís, porque justamente la referencia mía de la cocina era ver a mi abuela, ¿no? Abnegada, sacrificada, cocinando y todo el tiempo corriendo con su batón y su delantal de cocina prendidito ya a la cintura. Y mi mamá un poco así también y tipo, no, deja, no, yo ya te preparo rápido, y nunca nos dejaba meternos en la cocina. Y eso me ha hecho sufrir un poquitito a mí. ¿Y vos cómo sos con esta parte de la cocina? Bueno, yo como mamá no, hice todo lo contrario. Hijas cocinen, 3 hijas mujeres, ahora tengo el hijo varón que cocina también, así que no, vía libre en la cocina. Es más, yo digo que no sé cocinar, entonces nadie me pide que prepare nada. Esto de Sabores con Historia, no sé por qué a mí se me viene como que va a haber o quizás esté alguna receta o la explicación de algún plato autóctono regional, digamos. Ay, bueno, ahí te lo debo, porque con lo regional soy entrerriana. Ah, claro. Criada por papás entrerrianos en la ciudad de Montecaseros, que ahí tiene un ligue directo con Uruguay, sí, y con Entre Ríos. Y después viví en Bahía Blanca muchos años y ahí es donde fui encontrándome con gente que me regalaba historias y recetas. ¿Y con qué se encuentra? ¿Qué ejemplos de recetas? Mira, recetas varias. ¿Algún ¿no? secreto de la abuela? Hay secretos de la abuela, hay recetas y unos bocaditos de la abuela, pero para darte un paneo de cómo se presentan las recetas, te digo, por ejemplo, está la torta resistente al tiempo, que habla de una torta galesa, ¿sí? O por ejemplo, una historia redonda, que habla de las aceitunas, conservas propias, ensaladas a la carta, que esas ensaladas a la carta son varios capítulos porque al tener varias descendencias, la familia los domingos se reunía con todos. Yo no sabía quién era familia de mamá o de papá, sí, ¿no? Entonces las ensaladas eran unas alemanas, otras portuguesas, otras francesas, otras italianas. Creo que eso también es lo que no me ha identificado a mí con un plato, ¿viste? Es como que tengo un paladar bastante variado. Pero tiene secretitos fantásticos. ¿Algo que quieran preguntarle, chicos? Yo quiero preguntarte, ¿cuál de tus abuelas fue la que más te marcó a vos? Y bueno, siempre la abuela de la mamá, ¿no? La materna. La italiana. Mirá, si querés te cuento, o te voy a leer una, si quieren.
Sí, por supuesto. Bueno, le cuento la frustrada, la receta frustrada mía. Dice, a ver. Mientras tanto voy comentando que yo no sé cocinar, así que ya tengo el libro en mis manos. Muy voy bien. a aplicar una de estas recetas. Sí, seguro. Una que me interesó Sí, es cocino. No, dulce pero no de sé. sandía. No sé si empezar por ahí. Bueno, ahí está, dulce de sandía. Esa es una tía italiana también. Pero bueno, les cuento mi receta frustrada. Ajá. Dice así, tortilla de papas. En la época de estudiante, viviendo lejos de mis padres, los extrañaba tanto que un día sentí la necesidad de aspirar ese olorcito a hogar que me acercara a ellos. E hice mi primer intento de una tortilla de papas. Corté las mismas en rebanadas finas y batí los huevos con la fuerza de la nostalgia. Y condimenté con ese abrazo que me faltaba. Puse a cocinar mi menjunje en la sartén. Cuando pispié que se doró, la quise dar vuelta. Y ocurrió el desastre. Las papas volaron por el aire, separándose del huevo, el cual quedó adherido a la sartén. Y lloré por todo. Lloré por esas manos de abuela que ya no tenía a mi lado, por ese fuego sin calor de hogar, por las risas cómplices que ya no escuchaba, por las historias de empanadas de algodón que solo quedaban en mi recuerdo. Lloré por todo aquello que me faltaba. Juro que lloré, pero sin embargo en el aire sentía ese olor lejano a secretos mezclados con papas y huevos. Qué lindo. Estoy recorriendo el libro también y me encuentro, por ejemplo, con este título que ya me voy a poner a leerlo. No ahora ya, pero después, más adelante. Almíbar para el alma. ¿Por qué almíbar para el alma? Y porque esa es una historia muy bonita también, que tiene que ver con mi primer escrito, mi primer poema. Y eso se lo escribí a un chico rubio que se había mudado enfrente de mi casa. Y yo me subí a un sauce llorón como para poder escribir e inspirarme. Y mientras mi hermana se había quedado haciendo una torta, ¿no? Entonces yo la abandoné a ella. Pero cuando escribo esa recetita, esa historia de amor, se me vuela. Y cuando me bajo a recogerla, mi madre estaba ahí diciéndome, ¿esto qué hace acá? Bueno, y un poquito es eso, ¿no? Cada una de las recetas tiene ese sentimiento vivido y relacionado. O sea, es una mistura de sentimientos con sabores. ¿Cuándo lo presentás, Norma? Mañana a las 4:30 de la tarde en el Salón Griselda Gambaro. Ahí estaré. Yo te quiero hacer una pregunta. Son tan creativas todos los títulos que pusiste a estas recetas que la pregunta es, ¿escribiste primero esa historia y después pensaste el título o pensaste primero ese título y después la historia, la relacionaste? Sí, no, vos sabés que no. Yo creo que ha sido como, o sea, no está nada inventado, ¿no? Me ha sucedido. Por ejemplo, la del dulce de sandía. También tiene que ver con un susto que me di, y era en un campo con una tía, y bueno, y el carro en el que íbamos voló la rueda y qué sé yo, y bueno, un gran susto. Y esa tía hacía dulces caseros, y entonces, claro que hacía varios dulces, no es que exactamente ese día me convidó el dulce de sandía, ¿no? Claro. Pero el dulce de sandía que ella hacía era de sandía blanca, que es una sandía especial para hacer dulce de sandía. Y es transparente. Entonces yo digo ahí que el dulce tenía el mismo tono que la cara pálida del susto que nos habíamos dado. Y así cada historia, ¿no? Genial. Me encanta, Genial. ¿cómo la ¿Cómo va capacidad de relacionando? conectar? Sí, está muy Qué bueno. genia. Bueno, mañana entonces 16:30. Así es. Bueno, voy a estar presentando, claro, ya mi tercer libro, ¿no? Porque tengo el primero, que lo presenté en el 2020, después uno compartido y el Tiempos Vividos que presenté el año pasado. Bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias a Norma. ustedes.
Bueno, siguen llegando libros para sortear, que de paso te digo, Norma, si querés dejarnos el tuyo para Ya nos sorteo dejó, también. ya lo dejé. Ah, bueno, Ya bueno, lo no dejé. dije nada, Muchas perdonen, gracias. perdonen, tenemos Ya llena la tengo. mesa. Mientras mostramos los libros, porque nos están llegando una cantidad de mensajitos, gracias a todos los que se comunican, vamos a pedirle a nuestra próxima invitada que se vaya acomodando. Y bueno, ¿qué tenés para contarnos, Javier? Que estuviste Bien. ausente un buen rato. Estuve ausente porque estuvimos con Jenny Arguello presentando el libro Todos por Corrientes. Ya lo habíamos anunciado, pero bueno, lo hicimos realidad, por suerte, en uno de los auditorios, en el auditorio Griselda Gambaro, Sí. y nos estuvieron acompañando miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Corrientes, allí por calle Gutenberg. Sí. Realmente fue muy emocionante para ellos. Después vamos a tener testimonios para estar compartiendo con todos los televidentes en este momento, aquellos que nos siguen, pero fue muy emocionante porque los escritores pudieron, mediante su literatura, mediante sus poemas, mediante su narrativa, hacerles un homenaje a los bomberos voluntarios en esa Qué bueno. lucha que tuvieron el año pasado, en el verano del año pasado, contra el fuego, luchando contra ese mal que azotó a toda nuestra provincia. Muy buena la presentación realmente y es importante que colabore también la gente. Este libro Todos por Corrientes, que es una antología fantástica. Fue escrito por 25 escritores y que acudieron inmediatamente al llamado del Círculo Literario Latinoamericano Español. Hay que decir que en ese momento también había mucha carga emotiva y que nuestros escritores, por sobre todas las cosas, son escritores de su tiempo, de su época, y así lo manifiestan. No escriben solamente algún tipo de texto que no tenga que ver con la realidad, sino que se consustancian Sí. con esa realidad y lo plasman de manera magistral en poemas. Y también en ese tiempo que escribieron todavía estábamos atravesando la pandemia y teníamos una mezcla de emociones, entonces eso también hace a que la escritura vaya de lo creativo a lo emocional y también a la realidad, porque es lo que se estaba viendo en ese momento y de qué manera poder acercar toda esa carga a través de los escritos de cada uno de los escritores. Y además también quiero rescatar, y esto hay que mencionarlo, la importancia de que este